para una respuesta protectora, es un mecanismo protector. Es el principal mecanismo protector que tienen los tejidos para que en el momento en que hay un estímulo nocivo que ponen en peligro la integridad de ese tejido, que haya una destrucción de células, se echa a andar con el propósito de, por un lado, detener que siga avanzando el efecto lesivo, que ese agente nocivo ya no sea capaz de seguir lesionando células, para destruir ese agente nocivo de ser posible, ¿sí? Y luego también, como otra parte importante de la inflamación, esta también se encarga de ser el sistema de limpieza de esos tejidos que están dañados. Se encarga de remover toda la basura, todos los cadáveres celulares o fragmentos de células muertas, al igual que también quitar los restos de los agentes nocivos o eliminar a los agentes nocivos, limpiar de basura el terreno en ese tejido dañado para que quede un terreno fértil donde se pueda hacer la recuperación del tejido. Quiere decir que vuelva a haber células que suplan a las células que se murieron, que se regenere el tejido o que haya otras células que la suplan, como pasa con el tejido fibroso. Eso es de por sí el mecanismo de inflamación, para eso está diseñado. Pero cuidado también, porque existen condiciones donde es la inflamación la que lleva al daño tisular, pero estamos hablando de condiciones donde hay una falla en el sistema inmune, como ocurre con las enfermedades de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, donde el mecanismo de inflamación se torna entonces patológico y daña los tejidos. En lugar de ser defensivo, se convierte en algo agresivo. Aquí en esta tabla pues están algunos ejemplos de este tipo de enfermedades, que si la artritis, que si la asma, que la aterosclerosis, que son condiciones donde hay inflamación y la misma inflamación se encarga de dar el daño tisular, ¿sí? Pero este capítulo lo vamos a dejar para cuando hablemos de las enfermedades del sistema inmune, cuando hablemos del sistema inmunológico más adelante en otra unidad. Nos vamos a enfocar entonces ahora al mecanismo general de la inflamación, indistintamente de cuáles sean los agentes nocivos, indistintamente de cuál es el tejido dañado. La inflamación siempre va a seguir un orden en pasos, va dando pasos de manera muy ordenada, cuyo propósito entonces, si hablamos de los objetivos uno por uno de la inflamación, en primer lugar, como primer paso, es encargarse de la dilución de toxinas en una primera fase debido a una vasodilatación. Los vasos se vasodilatan y permiten el paso de líquidos hacia el exterior. Esto tiene su lógica de entenderse. Cuando te cae ácido en un ojo, pues lo primero que te dicen es échate agua. Entonces, al diluirse con mayor cantidad de líquidos que pasen del capilar hacia los tejidos, se diluyen los tóxicos, sobre todo, por ejemplo, enzimas de los lisosomas de las células muertas o de algunos otros agentes nocivos. Y entonces con esto, bueno, paliar un poco la potencialidad de esas sustancias tóxicas de continuar lesionando otras células. Por otro lado, también en una primera fase se instala una vía de seguridad para aumentar el oxígeno que van a recibir esa zona de tejido lesionado, que va a requerir mucho más oxígeno para poder recuperarse.
también van a pasar otras sustancias importantes que pueden ser anticuerpos y otras sustancias, ¿sí? Pero en especial para que haya oxígeno y otros nutrientes, glucosa y otros más. Por otro lado, es el encargarse de mandar ahora sí al servicio de limpia a estos individuos que van a ir a barrer la basura. Entonces, para instalar a leucocitos que se encargan de fagocitar, de quitar la basura de ese sitio dañado. También otro objetivo importante de la inflamación es instalar, asegurar una red de fibrina que podemos aproximarla de manera analógica con las varillas en una construcción. Se cayó una pared, bueno, vamos a tener que volver a poner esa pared. Pues lo primero que hay que poner ahí son las varillas para los castillos, porque si no se van a volver a caer los ladrillos. Entonces, es instalar esa red de fibrina que va a servir de soporte para el tejido de neoformación de reparación que se va a hacer. También, por supuesto, que tiene aparejada la inflamación el desencadenar un proceso inmunológico de recordar al delincuente que llegó en ese momento y lesionó tejidos para tener una memoria de reconocerlo y así si se vuelve a aparecer otro igual más adelante, ya tener toda una logística para combatirlo con más celeridad y evitar que cause un daño. Mucho de la acción de la inflamación se basa en esa fagocitosis, en estar comiéndose estos leucocitos a los productos tóxicos. Es ahí donde por eso pongo en esta diapositiva al final que fundamentalmente es también el sistema de limpieza de los tejidos. Bien, ahora, la inflamación por los mecanismos que se van dando son los que clínicamente podemos interpretar con todos los signos clínicos propios de la inflamación. El tumor, el aumento de volumen del tejido en esa región se debe a la salida de líquidos, al edema, a ese líquido que salió desde los capilares a inundar a los sitios del tejido lesionado y lo aumenta de volumen. Como hay una vasodilatación, hay mayor flujo sanguíneo, por lo tanto, esa región se torna más congestiva, más roja, hay un rubor. También el calor está explicado por la vasodilatación, pero también por algunas reacciones químicas de consumos de oxígeno que están ocurriendo en este desarrollo del mecanismo de inflamación. El dolor, pues porque se irritaron las terminaciones nerviosas en la zona lesionada, pues se destapa el dolor. Y acuérdense que Virchow pues, agregó el quinto signo de la disfunción. Ese tejido pues se va a encargar o va a verse en la necesidad de centrar toda su atención en combatir a los agentes nocivos o en repararse, y puede bajar, por supuesto, su funcionalidad durante ese tiempo que dure su reparación. Bueno, entonces de esa manera ya nos explicamos los signos clínicos que se presentan en la inflamación. Les comentaba, indistintamente del agente nocivo, llámese infecciosos, físicos, químicos, traumáticos, o por hipoxia, isquemia hipoxia, o en el caso del terreno patológico, por reacciones inmunológicas de hipersensibilidades diversas o enfermedades autoinmunes, también en las neoplasias, por supuesto, indistintamente del agente nocivo e indistintamente del tejido que esté lesionado, el mecanismo de inflamación siempre va a seguir los mismos pasos, va a tener un mismo origen común
y siguiendo entonces este desarrollo de fases que comienzan con la fase de vasodilatación. En este esquema es volver a repetir, nada más para sentar más claro, que la inflamación aguda, el propósito sano de la inflamación es la eliminación del estímulo nocivo mediante la dilución de toxinas, la fagocitosis de los agentes agresivos y de los cadáveres celulares, con el propósito, además, de dejar un terreno limpio para que se permita la recuperación de las células que se murieron por otras nuevas, ya sean las mismas células, el mismo tipo de células, regeneración, o supliéndolas con otras células que son del tejido fibroso, fibroblastos que van a dar la cicatrización. Cuando el estímulo nocivo persiste y no basta simplemente la inflamación aguda para que pasen estos procesos, que quede ya la zona sin agentes nocivos y el terreno fértil de la regeneración, sino que continúa el agente nocivo, el estímulo nocivo, el daño tisular, continúa más tiempo, entonces se pasa a otro estado que es la inflamación crónica. Es importante comentar esto porque hay participantes diferentes, son como dos películas que se parecen mucho, que es como en las series de películas, o las series de Netflix, ¿no? De X temporadas, ¿no? Las temporadas en las series, que primero un episodio precede a otro episodio, ¿sí? Hablan de lo mismo. Se trata de mecanismos defensores, mecanismos protectores, solo que son películas diferentes y los artistas son diferentes. Entonces, en inflamación aguda tenemos unos artistas y la inflamación crónica, algunos de estos mismos artistas continúan en el, perdón, pero en el siguiente episodio ya desaparecieron los primeros y continúan otros. ¿Voy siendo clara, jóvenes, hasta aquí? ¿Sí se va entendiendo esto? Sí, doctora. Bueno, sí, doctora. Entonces continuemos. ¿Dónde ocurre la inflamación? A nivel tisular, ¿en qué parte se está pasando el proceso de inflamación? Estamos hablando que el territorio de la inflamación está en relación al lecho capilar. En esa primera fase de la inflamación, acuérdense, están arterias, luego se bifurcan, se hacen ramas más pequeñitas, arteriolas, hasta que terminan en la arteriola precapilar, luego la zona capilar y luego las vénulas postcapilares. Bueno, es en esta zona del lecho capilar donde van a ocurrir todos los fenómenos conocidos como inflamación. Permítanme, déjenme. Bien, entonces ya precisamos la localización. Indistintamente de en qué órgano, pues en su parte correspondiente a los lechos capilares. Hablar de los capilares es también importante acordarse cómo se encuentran ubicados los elementos de la sangre. Los elementos forman a una columna central, están en el centro del flujo sanguíneo. Y en la periferia es donde está el plasma. Quiero decir con esto que es el plasma el que está en contacto con las células endoteliales capilares. Cada célula endotelial capilar está unida, tiene sus uniones, ¿verdad? Termina una célula, está la otra, pero se encuentran en una estrecha unión. Bueno, lo que va a ocurrir en una primera fase, al dilatarse los capilares,
es que estas uniones se empiezan a separar y se van creando estos poros que permiten que la parte líquida de la sangre fluya, sobre todo los líquidos que son de menor densidad, sale agua. Y entonces, así de esta manera, empieza el edema inflamatorio en la salida del líquido. Ya posteriormente, en otra fase, después del líquido, que además este líquido está rico en productos de fibrinógeno, en fibrina, que va a salir también por los poros capilares, y ya en la otra fase más adelante, los elementos encargados ahora sí de eliminar los restos celulares a los agentes nocivos, que son los neutrófilos en un comienzo y luego los macrófagos, que en la circulación son los monocitos. Cuando salen a los tejidos les llamamos macrófagos. Entonces, para que salgan estas células tienen que pasar también ciertos mecanismos para que a través de los poros, que son chiquitos y estas tan grandotas, puedan pasar estas células al exterior, desde la circulación sanguínea hasta el sitio de lesión tisular. Todos estos mecanismos son los que vamos a ir revisando paso a paso en el transcurso de esta clase y de las siguientes clases. Empecemos entonces a precisar. ¿Qué vas a poner en tu síntesis? Bueno, que la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. Inflamación aguda es cuando ocurre el agente nocivo, es lo primero que va a ocurrir, lo primero que va a pasar, como mecanismo defensivo para contrarrestar a esos agentes nocivos y también para eliminar a todas las sustancias tóxicas que se vertieron en la destrucción celular. La primera fase es la vascular, y esta ya explicamos que nos da el porqué de los signos clínicos del rubor, del calor y del tumor. Al dilatarse los vasos sanguíneos sale líquido, aumenta volumen en esa región, hay tumor, aumenta cantidad de sangre, los capilares se llenan más de sangre, hay rubor y hay calor. Bien, luego pues en esta primera fase vascular también les platicaba, además de que sale líquido para diluir toxinas, también hay la extravasación de proteínas para empezar a dar esa seguridad de la reparación, para que sirvan luego más adelante en la reparación. Reclutamiento leucocitario es la segunda fase de la inflamación. Ya se hizo el edema, pero ahora necesitamos que migren los especialistas en destruir a los agentes nocivos, para que migren los polimorfonucleares neutrófilos y más tarde, un poco más tarde, los macrófagos, con el propósito de pasar a otra fase que va a ser la fagocitosis. Bien, entender inflamación requiere la base de saber quiénes son los artistas, todos los artistas que participan en esa película. Estamos hablando de la película Inflamación Aguda. Y entonces, en la lista de actividades que se subió ya en la plataforma, donde vas a entregar tu síntesis, se te puso estos esquemas para que te sirvan de ejercicio, de ir aprendiéndote cuáles son esos mediadores. Hay mediadores químicos y hay mediadores celulares. ¿Cuáles son esos mediadores que participan en esta película Inflamación Aguda? Entender primero que se pueden dividir en los que son celulares y los que son plasmáticos. Estos mediadores celulares se pueden ubicar en células que ya contienen al mediador, que son células especializadas que ya traen consigo gránulos con ese mediador, para que al momento en que se requiera, porque un tejido está lesionado, los puedan liberar para dar el comienzo del proceso de inflamación.
como son sustancias tan importantes como la histamina, la serotonina y algunas enzimas lisosomales. Hay que saber cuál es su fuente. Resulta que la histamina se encuentra en gránulos prefabricados, preformados en mastocitos, basófilos y plaquetas. La serotonina en las plaquetas. Las enzimas lisosomales en los neutrófilos y macrófagos. Sí, pero hay otras que se van a crear hasta el momento que se requiere porque hay un proceso que necesita todo el mecanismo de inflamación. Se crean de nuevo una nueva síntesis, como son las prostaglandinas, los leucotrienos, especies de oxígeno, citocinas, y también saber qué células son las que son capaces de sintetizar estas sustancias. Esto es lo que vas a ir completando. De hecho, te estoy ayudando a que tu síntesis, a facilitarte la síntesis, porque pues estoy segura que ya le tomaste pantallazo y entonces ya tienes ahí parte de tu actividad desarrollada. Bien, el objetivo es que te los vayas aprendiendo. Sí, David. Una pregunta, doctora. Y por ejemplo, en la síntesis de nuevo, o sea, en síntesis nueva, por ejemplo, ahí en la parte del óxido nítrico y las citocinas, que no tienen, bueno, en el esquema no aparece una fuente. Pues ahí te las buscas, vas a estar leyendo, porque tú vas a estar leyendo el libro. Entonces ya vas a ver que el óxido nítrico, las células endoteliales son una de sus principales fuentes. Ahí las vas completando, así te la dejé también más o menos ahí. También hagan su chamba, ¿bien? Ahora, habrá sustancias que ya vienen disueltas en el plasma, que ya previamente elaboró el hígado, quedaron entonces disueltas en el plasma, como son el factor 12 o factor de Hagemann, o como los partes del complemento de las sustancias del complemento, especialmente las anafilatoxinas. Bueno, pues estas sustancias ya las trae el plasma, y así que cuando se requieren en la inflamación son de las que salen a través de los poros junto con el líquido, ¿ven? Bueno, entonces, también está en tus actividades este esquema que tiene estos recuadros en blanco para que tú los vayas haciendo. Esta es como ver a los artistas de la película desde un ángulo o desde otro ángulo. Aquí es ahora, ¿cuáles son los mediadores vasoactivos? Ah, pues son estos. ¿Cuáles son los que son quimiotácticos? Son estos. ¿De qué se encargan los vasoactivos? Aumento de la permeabilidad vascular, el edema inflamatorio. Los quimiotácticos de llevar a los leucocitos hasta los sitios donde se les requiere para fagocitar agentes nocivos. Entonces, de esta manera, que viene a ser repetitiva, pero en órdenes diferentes, pues es una forma que me parece de buena para su aprendizaje, para ir comprendiendo y sobre todo familiarizándose de cuáles son estos mediadores y para lo que sirven. Hay mediadores químicos y mediadores celulares. Bueno, los mediadores que se encargan del edema. En un comienzo, la mayor parte de la salida de este líquido, pues sale el líquido. ¿Por qué? Porque es facilito, se abrió el poro y ¡pum!, salió el agua, ¿sí? Entonces, en una primera fase muy incipiente de la inflamación, este edema va a tener muy pocas células formes de la sangre, ¿sí? Va a haber muy poca población de leucocitos que van saliendo. Y aquí unas palabras muy importantes, que quede este concepto bien claro. Estamos hablando del edema inflamatorio y es necesario que se le ponga ese apellido. Edema inflamatorio. En un comienzo es trasudado porque solamente salió líquido, pero al poquito tiempo se torna en un
exudado, porque empieza a poblarse con neutrófilos. Entonces sabrás, por ejemplo, te quemaste el dedo, por lo primero que se te hizo fue una ampolla, ¿sí? Y entonces esa ampolla está llena de un líquido seroso. ¿Por qué es importante precisar este apellido de edema inflamatorio? Porque estamos hablando para la inflamación, porque la palabra edema en la medicina se va a interpretar, o es más correcto interpretarla, en el terreno de otros mecanismos que no tienen que ver con inflamación, en otras situaciones y otras causas diferentes. Es el edema que es de tipo trasudado y que obedece a otras formas de generarse. O sea, genera por aumento de presión hidrostática o por baja de la presión coleidosmótica. Este tema de edema lo vamos a abordar más adelante cuando veamos los trastornos hemodinámicos, ¿sí? Ahorita solo se los aclaro, porque cuando estamos hablando en el tema inflamación del edema, es un edema inflamatorio. El edema por estos mecanismos no va a tener células, no va a tener cantidad importante de proteínas. El edema inflamatorio es un exudado que es rico en proteínas y que es rico en células. Además del agua, están también poblándose estas zonas, estos charcos de líquido que están llenando, que se están difundiendo entre las células de los tejidos, también se van poblando de neutrófilos en el inicio de la inflamación aguda. Ya luego van a haber macrófagos y linfocitos, pero en su inicio primero va a haber neutrófilos. Bien, y entonces el edema inflamatorio es un exudado. Aquí nada más con más para que se vea más grandote, agua, pero con células y con muchas proteínas de alto peso molecular. Dicho entonces en forma abreviada, el exudado inflamatorio, el edema inflamatorio, está compuesto por líquido de alta concentración proteica que tiene fibrina, muchos neutrófilos polimorfonucleares. Al ser en el exudado inflamatorio agudo, hay pocos macrófagos y hay pocos linfocitos. Cuando la inflamación se va volviendo crónica, que pasan días y no se ha resuelto el problema y continúa la inflamación, entonces deja de ser tan importantes los neutrófilos en su número para ir haciéndose ese exudado más rico en macrófagos y en linfocitos. Eso caracterizará a la inflamación crónica. Desde el punto de vista macroscópico, que se traduce también, por supuesto, en su imagen microscópica, los exudados inflamatorios, de acuerdo con lo que predomina en su composición, pueden ser fibrinosos cuando tienen mucha fibrina, cuando es exudado es muy rico en fibrina, y macroscópicamente se observa como el líquido de aspecto ceroso, pero en donde hay esas hebras de material que parecen, hacen como una telaraña, que son las proteínas de esta fibrina. Entonces hablaremos de un exudado fibrinoso. Habrá algunas lesiones en donde el exudado tenga mucho más cantidad de líquido proporcionalmente a la fibrina o a los elementos celulares de los leucocitos, y entonces se torne más seroso, un exudado seroso. El exudado seroso en los tejidos vistos al microscopio, pues van a ser más charcos de agua que no tienen células o que no tienen hebras de fibrina en cantidad importante. Este exudado, que es el seroso, es el que hay que diferenciar mucho más, aunque no se trata de el edema, que no es inflamatorio, que platicábamos, que obedece a las fuerzas de presión hidrostática o la baja de las proteínas del plasma. Bien,
que ese es otro terreno, el trasudado. Entonces, en un comienzo, un exudado inflamatorio agudo puede estar compuesto principalmente por líquido. El ejemplo que poníamos, pues las ampollas. Bueno, pero a medida que se va poblando con más polimorfonucleares, entonces ya se torna en un exudado purulento, en un exudado biógeno, rico en polimorfonucleares. Entonces, algunos aspectos en los tejidos que nos están diciendo aquí hay inflamación se pueden ver como colecciones fibrinosas, otras como colecciones serosas u otras como en los abscesos, por ejemplo, como pus con material con un exudado purulento. Eso es, digamos, los cambios que pueden observarse morfológicamente de los exudados inflamatorios. Si habláramos de las ampollas, bueno, al poco tiempo, al poblarse de polimorfonucleares, si habláramos de una ampolla de la piel, pues entonces se va a tornar en una pústula que ya va a tener abundantes piocitos. Entonces, siguiendo con tus ejercicios para la síntesis, ya una vez que después de esta charla que tenemos, que leas el libro, que te familiarices con cada uno de estos mediadores, entonces y tendrás como ya, como lo que te pasó cuando estabas aprendiéndote las tablas de multiplicar en el segundo año de primaria. En un comienzo, pues no te las sabías y se te olvidaba cuál era el 2 por 8 y te quedabas pensando y sacando cuentas, ¿no? Y ya después de tanta repetición, ya hasta automáticamente de 2 por 8, ya, lo decías rapidito. Bueno, pues de eso se trata, de que vayas precisando para qué sirven estos mediadores, cuáles son las fuentes de origen. ¿Sabes también en qué te va a ayudar mucho conocer estos mediadores, sus fuentes de origen, sus acciones? Cuando estás en la materia de farmacología y hablan entonces de los antiinflamatorios. Y entonces ya vas a poder precisar, pues que tal medicamento, su acción es que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Pues si quieras saber de qué son las prostaglandinas, de dónde vienen, ¿sí? Con el objetivo de quitar inflamación, quitar síntomas de los pacientes y mucho más los antiinflamatorios en las enfermedades inmunológicas, que hay que precisamente quitar la inflamación para evitar daño tisular. Entonces te va a servir también estos ejercicios para el momento de la farmacología cuando se habla de los antiinflamatorios. Yo no te voy a pedir que te sepas muy bien la composición química y de dónde derivan y cuáles son las diferentes fases en que maduran estos mediadores, en que se van haciendo potentes estos mediadores. No me parece como muy objetivo para lo que requerimos en este programa, ¿sí? Pero puedes hacer pequeñas anotaciones, eso sí, donde venga lo más relevante, ¿sí? No sé, para poner un ejemplo, sí, puedes poner cininas, ¿para qué sirven? Bueno, para permeabilidad vascular. ¿Cómo puedes hacer esta síntesis? Pues puedes hacer tus tablas comparativas, puedes hacer cuadros sinópticos a tu elección, para que pongas solamente conceptos claves que te recuerden el día de mañana o que te quede en la memoria el dato y de ahí se destape, así como lo hizo Aurora, todo un rollazo de todo lo que tiene almacenado en la memoria, ¿sí? Pero en la síntesis plasma solamente en las palabras, unos conceptos claves solamente. Bien, y así sucesivamente, ¿sí? Los macrófagos también que liberan el óxido nítrico, mucho de esto también va a depender de la célula endotelial. Y así vas hablando o conociendo a los artistas de la película, ¿sí? Bien. Aminas vasoactivas. De las aminas vasoactivas
tenemos una que viene a ser la más importante. Se dice que la histamina es el gran mediador de la inflamación aguda. La inflamación aguda, de manera analógica, se me ocurre que también la podemos comparar con una orquesta sinfónica. Para tocar una melodía, se echan a andar o que empiezan a tocar ciertos instrumentos, que si los violines, ya hay un punto en donde el maestro de orquestas da la señal para que se unan los instrumentos de percusión o para que dejen de tocar los violines y ahora empiecen a tocar las cuerdas. Bien, entonces la inflamación es algo así. Es un mecanismo que va siendo orquestado gracias a la serie de acciones de diferentes mediadores, que uno activa una cosa, luego eso activa otra y así sucesivamente. Pero de los conceptos base, la histamina se considera el maestro de orquesta, es el que como que organizó, el que dirigió, el que dio la señal para que se den el resto de los mecanismos de la inflamación. Su responsabilidad va a ser la vasodilatación de las arterias y las vénulas, ahí en estos lechos capilares. Y luego también aumenta la permeabilidad de las vénulas para que haya sobre todo la salida de los polimorfonucleares. Bien, hasta aquí hemos venido comprendiendo bien todo lo que les voy platicando, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, doctora. Valeria, qué bueno. Oye, Valeria, entonces, ¿qué te parece tú misma que aprovecháramos este esquema que está aquí en pantalla para que retomes y con tus palabras nos vayas explicando qué es lo que ocurre en la inflamación? Comenzamos con que hay un tejido lesionado y en este tejido lesionado unas células se murieron y los productos de esas células que salieron al exterior sirven de estímulo, junto con también, dependiendo del agente nocivo, sirven de estímulo para qué cosa. ¿Qué es lo primero que pasa en la inflamación? Bueno, lo primero que pasa en la inflamación, el endotelio se ve dañado. Por lo tanto, Pero no se ve dañado, se ve estimulado, vamos a llamarlo así, no que se dañe, sino que resulta, mira, que acá del tejido dañado se liberaron sustancias, pero en estas zonas del tejido sano existen precisamente las células cebadas que entonces liberan los gránulos, se dan cuenta de este efecto tóxico y sueltan la histamina para que estimule a los vasos. Ahora sí, continúa, por favor. Ok, bueno, una vez estimulado el endotelio, esto va a crear una vasodilatación. Por lo tanto, van a abrir unos canales y entonces esto va... Poros, ¿verdad? Se abren los poros del endotelio y empiezan a salir las sustancias, todas las sustancias que son las células, son los... Primero sale, lo más rápido que sale, lo primero que sale es agua, ¿verdad? ¿Sí? Y mira, sí. Alcanzas a ver cómo en este esquema lo que estaba morado ahora empieza a tener parches más claros. Pues nos está queriendo representar la dilución de las toxinas, ¿verdad? Porque el agua en la zona lesionada empieza a infiltrar todo ese tejido dañado y va diluyendo toxinas. ¿Qué más salió junto con el agua? También salen proteínas y... Ahí van, mira, los cachitos, estas rayitas moraditas son las proteínas. Luego, bueno, también inmunoglobulinas. En el caso de que haya ya anticuerpos prefabricados, sí, también inmunoglobulinas. O sea, pasan varias sustancias. Ahora, la fibrina, ya luego
cuando se van juntando todos estos componentes del fibrinógeno, hacen las hebras de fibrina y dejan un armazón, una malla. Esta fibrina también tiene como propósito formar como una barrera para que los agentes nocivos no pasen a lastimar a los tejidos que todavía no están tan dañados o que no están dañados. Bien, y luego, ¿qué pasará? Bueno, ya que esta fibrina, pues... Hasta aquí nos quedamos, fíjate bien, hasta aquí nos quedamos en la primera fase, los fenómenos que van a ocurrir en la vasodilatación. Su propósito es que salga líquido para diluir toxinas, que salga fibrina para asegurar un armazón de fibrina. Bien. Y luego vendrá una segunda fase de la inflamación, que es el reclutamiento de los leucocitos. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿Bien? ¿Valeria? ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Entonces aprovechemos este esquema para comenzar a hablar de una segunda fase de la inflamación, el reclutamiento. Para que exista el reclutamiento, ahora tenemos también otra serie de sustancias que se van a ir liberando de muchos mediadores que van a estar relacionados a las membranas del endotelio y a las membranas de los leucocitos, con el propósito de que estas células se acuerdan que estaban en la parte central para que puedan salirse a los tejidos dañados desde el capilar, pues lo primero que tienen que hacer es pasar del centro a la periferia, pegarse a los endotelios y luego ir buscando por dónde escaparse del capilar para pasar a los tejidos. Esto lleva una serie de pasos también con otras sustancias, con selectinas, con integrinas, para que pueda realizarse toda esta movilización. Es el reclutar, es el ahora llamar a las fuerzas públicas, ahora la policía del cuerpo, a los policías del cuerpo, para que vayan a atacar a los delincuentes. Imaginemos que el delincuente fuera esta letra C, una bacteria. Para que estas células puedan llegar hasta el lugar donde se encuentra el delincuente y se lo coman, hablando de la acción de los polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos, pues tienen que pasar otros eventos. Entonces llevamos vasodilatación, reclutamiento y luego vendrá la tercera fase, el que esta célula pueda desplazarse, camine hasta ponerse frente a frente con el delincuente, con el agente nocivo que va a fagocitar. Y este proceso, este tercer paso es la quimiotaxis. El que sepan a dónde dirigirse, que no se vayan en sentido contrario, sino exactamente a este lugar. La malla de fibrina, por cierto, le ayuda a estas células que tienen movilidad, que se pueden mover, a ir teniendo un anclaje a dónde ponerse, dónde jalarse, como si fueran las cuerdas de un rapel, y que vayan desplazándose hasta el lugar donde se requieren. Y ya en la última fase será el comerse al agente nocivo, y que la conocemos como la fagocitosis. Vasodilatación, reclutamiento, quimiotaxis, fagocitosis. Así siempre va ese orden de la inflamación. Estamos ahorita en el terreno de inflamación aguda. Ya después de unas horas de inflamación de este exudado rico en polimorfonucleares, a eso de tercer día, ya hay mucho más pobladores de los macrófagos que tardaron más en llegar, pero que son más poderosos en su actividad fagocítica. Bien. Bueno, entonces solamente volver a retomar.
Las actividades se te dice, cuando leas y y tú comprendas en esa lectura de comprensión cómo están funcionando estos mediadores, vete a un video, ahí te pongo el link de un video, donde te van llevando con un poquito más de detalle de la plática que estamos teniendo, de cuáles son los pasos que muchos de estos mediadores van dando, de todos los cambios, incluso los cambios bioquímicos que van teniendo, ¿sí? Para que te quede como una comprensión más clara del proceso de inflamación aguda. Pero insisto, para tu síntesis basta con que pongas los aspectos que te parezcan más importantes a recordar a futuro. Las prostaglandinas producen vasodilatación, fiebre, dolor. Los tromboxanos producen agregación plaquetaria, vasoconstricción. ¿Sí? Pocas letras, pocas palabras, conceptos muy básicos que vas a obtener ya cuando hagas, ahora sí, tu recuperación de información. Ya te viste ayudado en estos ejercicios de ir completando los esquemas. Además, en el libro vas a tener esta tabla que viene a ser lo mismo, insisto, es como aprenderse las tablas de multiplicar. Mientras más las repasas, más te las aprendes de memoria. Bueno, pues también esta tabla está muy sencillita, examina cuál es su fuente principal, cuáles son sus acciones, y la misma tabla te va a ayudar para que ya completes los otros esquemas. Puedes también jugar ya al momento del aprendizaje, como cuando estudiaba las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Pero luego puedes decir 4 por 2, 8 por 2, para que reafirmes conocimientos. ¿Cuáles son los mediadores encargados de vasodilatación? Estos. ¿Cuáles son los encargados de la activación de los leucocitos, el reclutamiento? Estos. ¿Sí? Fiebre. Aquí vamos a hablar también de este aspecto importante en los procesos inflamatorios. Un individuo que sufre un proceso inflamatorio, si tiene una buena intensidad, va a dar también fenómenos o cambios sistémicos que clínicamente nos dicen este individuo tiene una enfermedad que se relaciona con algo inflamatorio. Supongamos, para poner un ejemplo, el individuo tiene una apendicitis. Empezó un daño apendicular, se le metieron bacterias porque hubo una brecha epitelial, comienza un proceso de inflamación en su apéndice, tiene su apendicitis. Pero clínicamente ese individuo va a tener fiebre como uno de los datos que nos ayuden también al diagnóstico de su proceso inflamatorio en el apéndice. Entonces, muchas enfermedades inflamatorias se van a acompañar de signos sistémicos de fiebre, astenia, dinamia, hiporexia. Bueno, estos signos también están dados por los mismos mediadores que se han liberado en el mecanismo de inflamación. La fiebre, los responsables van a ser prostaglandinas, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Para el dolor, la prostaglandina, la bradicinina, los neuropéptidos. Ay, que tengo un dengue, pues hay un cuadro inflamatorio por ahí en algunos tejidos. Bueno, pues sí, por eso duelen los músculos. ¿Sí? Bien. Ahora, el que tenga el paciente apendicitis no implica que entonces también el corazón se le esté inflamando o el páncreas se le esté inflamando, ¿no? La inflamación es un evento localizado, local, en el sitio donde está ocurriendo un daño tisular. Otra cosa es de que haya manifestaciones sistémicas mediadas por estas sustancias que se están liberando. Bueno, entonces hasta aquí todo bien.
¿Todo va quedando claro, comprendido? ¿Sí? Sí. Ya podemos ahora hacer un viaje por el espacio y bajarnos hasta abajo, así. Ya llegamos, nos hicimos chiquitos y llegamos a los tejidos, así como a supervisar qué le está pasando a un tejido que recibió un agente nocivo y que le causó daño a sus células y hasta muerte de varias de ellas. El estar observando todo lo que está ocurriendo, el que se dilatan los capilares, que empieza a salir líquido por los poros de los capilares que se abrieron, que salió también la fibrina, que ya luego van a empezar a migrar los polimorfonucleares, que entonces esto va a condicionar lo que morfológicamente el cuadro que va a quedar, el escenario va a ser del exudado inflamatorio que consiste en líquidos, proteínas, es rico en proteínas y que tiene células propias de la inflamación, leucocitos, en su inicio polimorfonucleares y luego posteriormente aumenta el número de macrófagos y de linfocitos. Bien, tomemos nuevamente nuestro esquema y así como platicábamos de Juan Sin Miedo en una analogía chusca para entender o para explicarnos los mecanismos de adaptación y de lesión, veamos entonces ahora a este pobre Juan Sin Miedo que tiene su lesión. Y expliquémonos ahora como parte de también así analógica qué es lo que va a estar ocurriendo. Cuando el tejido está dañado, el individuo está dañado. Acuérdense que la célula pues es un individuo vivo, se murió y se liberaron sustancias de las células. Se dio el mensaje a los tejidos periféricos, lo detectan los mastocitos. Y entonces la analogía es la siguiente. Tenemos todo un sistema en las ciudades que se encarga de la protección de la ciudadanía. Tenemos este servicio de seguridad pública, que tiene contratados policías y que estos son de diferentes organizaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, en una ciudad generalmente está un policía vial, el que está caminando, el que anda patrullando de manera así caminando por las calles. Y en caso de que haya un delincuente que se haya cometido un delito, él vaya a ser el primero en llegar para tratar de evitar que prosiga ese delito y de ser posible, de cercar a los policías. Él no se va a encargar a la mejor de atraparlos, porque no tengan la condición suficiente, pero sí tiene un silbato o tiene un radio, tiene un teléfono para llamar a otros policías que van a ser los encargados de ahora sí arrestar al delincuente, atraparlo o deshacerse de él. Bien, entonces siguiendo en esta analogía, primeramente el policía vial, los mastocitos dieron la señal. Y la señal, bueno, primero, todos los productos tóxicos son los del vecindario, los vecinos, que dieron el aviso y ya llegó el policía vial y manda el mensaje para que en las unidades, ya en el cuartel de los policías, empiecen ahora a irse las patrullas, salgan las patrullas, o de donde se encuentren las patrullas, vayan al sitio, a la colonia donde está cometiéndose el delito. Para esto, primeramente, pues se tienen que abrir las puertas del cuartel, ya se abrieron los poros. Ya esto va a permitir que luego salgan policías con mayor capacidad, ya los de la patrulla, ya van en patrulla, ya tienen más armas, ya no nada más tienen su cachiporra esa y una pistolita, ya van más preparados, ya incluso más elementos.
ya no son uno, ya son varios. Y entonces pasan a los tejidos. Pero si los agentes nocivos no son poquitos, o estos son muy peligrosos, están también muy armados, pues ellos van a dar la señal para que lleguen otros con más capacidad. Y entonces llaman a la policía municipal ahí, a las fuerzas que antes era la PGR, ya son camionetas que traen atrás ahí en las redilas, traen un montón de soldados y ya con unas escopetonas o incluso hasta con unas ametralladoras ahí, ya tienen más armamento. Bueno, después de los polimorfonucleares, que serían los patrulleros, pues ahora vienen estos policías ministeriales, que son los macrófagos. Si no lograran los policías ministeriales, estas fuerzas no logran combatir a los agentes nocivos, el daño tisular se sigue prolongando, entonces a la larga terminarán llamando hasta la Guardia Nacional, ¿sí? Y entonces ya llegarán leucocitos, empezarán a actuar células que ya tienen otra logística, que ya han sido entrenadas, ya conocen qué otros pasos son los mejores para combatir a estos delincuentes. Entonces estamos hablando ya de los linfocitos, más aquellos que ya pudieran tener la memoria inmunológica. Bien, entonces espero que esta analogía, también de manera algo divertida, ayude para que al momento de quererlo recordar te acuerdes de los cuentos de la doctora Ulloa y sus analogías y te sirva también en estas vías de la memoria. Entonces es importante, como les decía, conocer a los artistas. Los artistas hacen acciones en las películas, una u otra, unos tienen espadazos, otros yo qué sé, ¿no? Bueno, los artistas en la película Inflamación son las células, empezando desde las células cebadas, qué acciones tienen, cuáles son sus características, que si los mastocitos, que tienen todos estos gránulos, que se encuentran libres ahí, entremezclados en los tejidos, y que son los responsables de detectar muy rápidamente los daños para liberar sus gránulos y de esa manera estimular a las células endoteliales a que se produzca vasodilatación precapilar, postcapilar venular, para que se congestione la sangre, que haya más oxígeno, que haya más nutrientes. Bien, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Y otro, pues los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares neutrófilos tienen un chorro de enzimas. Vienen ya equipados con un montón de enzimas que pueden reconocer a proteínas o a estructuras de algunos agentes nocivos. Tienen colagenasas para ir también degradando parte de los citoesqueletos de las células muertas. Tienen hidrolasas, elastasas, lisocinas, mieloperoxidasas. Tienen una batería de todos estas enzimas en sus lisosomas. Al momento, y en esto es un ejemplo de con la bacteria, con una bacteria. Ellos recuérdense que tienen esa capacidad de movilización. Van emitiendo pseudópodos, pueden hacer que su citoplasma se desplace como piecitos para ir caminando como las amibas hasta encontrarse al agente nocivo. Y que en sus membranas tienen receptores para reconocer a esas sustancias de las superficies bacterianas y entonces poder hacer el anclaje y de esta manera traccionarlas hacia su interior a una manera similar a la endocitosis, para luego con sus pseudópodos englobarla, dejarla cautiva para que ya no esté haciendo más destrozos a otras células. Y luego ya posteriormente esta vacuola fagocítica
al fusionarse los lisosomas con ella, liberan sus enzimas y ya se encargan de degradar a la bacteria. Esto estamos hablando ya en la cuarta fase, en el cuarto paso, que es la fagocitosis. Y de esa manera también limpiar el terreno, el servicio de limpia. Los macrófagos tienen pues mucho más capacidad lisosomal, tienen más armas. Bueno, entonces quedémonos con algunos conceptos claves que sí debes tener en tu síntesis. La histamina es el gran mediador de la inflamación aguda. Las células por excelencia en la inflamación aguda son los neutrófilos. Y a medida que pasan los días y que empieza a tornarse la inflamación subaguda y luego crónica, aumentan otras células. Como puntos claves, hablando de los neutrófilos, estos ya se produjeron en la médula ósea, viajan en la circulación, de esto se encarga nuestro sistema inmune. ¿Por qué tenemos circulando glóbulos blancos? ¿Por qué circulan los neutrófilos? Porque si se requieren en un lugar donde hay lesión tisular, ya están hechos, ya ahí van para ser reclutados y que hagan su función de atacar a los agentes nocivos. Tienen un periodo de vida corto. Una vez que salen a los tejidos, su vida es de pocas horas. Se pueden mover, se van moviendo atraídos por gradientes químicos, mediadores químicos que actúan durante la quimiotaxis, la atracción de estas células a que se posicionen cara a cara con el agente que van a fagocitar, y con esta actividad fagocítica, debido a su gran capacidad por los gránulos que tienen diferentes enzimas. Ahora, ellos también tienen otras funciones como ser fuente de ácido araquidónico para que liberen prostaglandinas, y tienen que ver entonces con esa responsabilidad de dar los signos sistémicos de la inflamación en esas vías, al facilitar la producción de prostaglandinas, la fiebre. El aumento de los neutrófilos es requerido durante la inflamación. En procesos inflamatorios, mientras más grande es el proceso inflamatorio, más se va a dar esto de que chanclas, si se están saliendo neutrófilos de la sangre y que viven poco en la sangre y siguen saliendo para suplir a los que se murieron, pues entonces ahora se va a requerir una sobreproducción de neutrófilos. Se mandará el mensaje a la médula ósea para que produzca más neutrófilos y asegure que continúen las fuerzas públicas llegando a combatir a ese crimen organizado, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos hasta aquí para que toda esta información quede bien asentada, tengan ustedes oportunidad de leerla, comprenderla, empezar a realizar la síntesis este fin de semana. Y para la siguiente clase hablaremos más en detalle de la fase del reclutamiento, cómo se va dando, cuáles pasos se dan para el reclutamiento de estos leucocitos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. Muchas De gracias. acuerdo, doctora. Bien. Ahora, para despedirnos, algún voluntario que nos platique qué aprendió de nuevo en esta clase. Uy. Un conocimiento nuevo que se lleve de esta clase. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? Aurora, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de nuevo en esta clase? Algo que no sabías y que ahora ya sabes. Pues bueno, es que luego usted dice que digo muchas cosas, entonces... No te sientas mal. Por favor, vamos a ejercitar el arte de decirlo en poquitas palabras. ¿Qué te llevas?
Bueno, pues estuvimos tratando lo que es la inflamación, que realmente la inflamación pues va a ser la parte que nos va a proteger a nuestros tejidos ante cosas o que nos vayan a perjudicar y mantienen íntegro y sano lo que es nuestro organismo. Y pues la inflamación va a ser más que nada un método de defensa. Y que por ejemplo cuando la inflamación puede ser buena, pero también cuando hay un estado crónico de inflamación, pues nos puede causar algún tipo de enfermedad, una enfermedad por ejemplo autoinmune o reacciones de hipersensibilidad, y que hay ciertos efectos defensivos de lo que va a ser en la parte como local de la inflamación, y que por ejemplo usted nos mencionaba de que cuando, por ejemplo, si estamos enfermos de algo, no sé, nuestra vesícula está inflamada y así una apendicitis también, solamente está inflamada lo que es el área, es local, que eso no tiene nada que ver con que, por ejemplo, también se inflame el corazón o los pulmones o así, sino eso ya sería como derivado tal vez de algo más complejo, pero que realmente hay ciertas cosas que son más locales. Y que, por ejemplo, la inflamación como tal tiene puntos cardinales que creo que son los importantes, que es el tumor, el rubor, el calor y va a ser el dolor. Y pues... Así es como se manifiesta, ¿verdad? Ajá, sí se manifiesta. En los tejidos, y, los signos. Por ejemplo, mencionábamos de que la inflamación va a tener dos fases, una aguda y una que va a ser más crónica, y que primero que nada va a comenzar, nos mostró un esquema en el que el esquema pues se trataba de que primero que nada había una lesión de lo que iba a ser como que el tejido, y que después de eso ¿te puedo interrumpir tantito, Aurora, sí, para precisar un dato que no quede como el concepto de que son dos fases de la inflamación, aguda y crónica? No es que sean de esas dos fases. Algunas enfermedades agudas quedan exclusivamente como enfermedades agudas. Algunas progresan a una enfermedad crónica. La inflamación y entonces se tornan una inflamación crónica, ¿sí? Eso es evolución. Pero en cuanto a las fases, ¿cuáles son las fases de la inflamación aguda? En las fases de la inflamación aguda, creo que la primera era la vascular. Exacto. Y la otra era y la otra era como que se juntaban todo lo que eran los leucocitos. El reclutamiento. Así como es reclutar, órale, vamos a reclutar a los policías, vamos a reclutar al ejército. Ajá. Vamos a juntar elementos de... Y que, por ejemplo, pues en la parte vascular, pues había una vasodilatación como tal de lo que eran los vasos sanguíneos, desde las arteriolas, las vénulas y eso. Y pues había como tal también una extravasación de sustancias que mencionaba también el esquema, que eran principalmente lo primero que salía era agua. Era agua, y pues ya de ahí salían distintas sustancias, proteínas. Fibrinas, especialmente. En el reclutamiento leucocitario, pues es cuando, por ejemplo, hay ya como una lesión del endotelio, y por ejemplo llegan, No hay lesión del endotelio. El endotelio no se... Ajá, es que esa parte no me acuerdo muy bien, pero dijo que, es que mi compañera dijo lesión, pero usted dijo que no era lesión. No, es una estimulación. Ándale, una estimulación del endotelio. Se estimula el endotelio. Ajá, y ya por ejemplo, una vez que se estimula el endotelio, pues entonces es cuando llega, es como la señal, esa estimulación es la señal para que lleguen los leucocitos, y pues llegan selectinas, integrinas. Bueno, esas ya están, no llegan, esas ya están en la membrana de estas células, y nada más se van haciendo como el contacto, como los enchufes, una con otra. O sea, como que se pegan. Sí, para que se pueda dar, que puedan salirse, encuentren el poro en donde se van a salir. Estas células que son grandotas, pues son del mismo tamaño, así de corporal de la célula endotelial. Los poros son más chiquitos, pero para que encuentren el poro se tienen que desplazar.
Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se va dando este reclutamiento, esta migración de leucocitos fuera de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bueno, pero Sí. por entonces nos quedamos con estas dos fases. Primero va a ser la fase vasoactiva. Su objetivo principal es diluir toxinas y dejar una malla de fibrina que sirva de armazón para los eventos que van a continuar. Posteriormente vendrá el reclutamiento de los leucocitos. Una vez que salen a los tejidos, vendrá la fase de la quimiotaxis, que se desplacen hasta llegar al agente nocivo. Y la cuarta fase será comerse al agente nocivo, la fagocitosis. ¿Sí? Entonces todos fuimos siguiendo esta explicación de Aurora, ¿verdad? Sí, como una retroalimentación. Oye, pero la pregunta era, Aurora, un concepto nuevo, algo que no sabías y que ahora sabes con esta clase. Creo que sería lo del reclutamiento de leucocitos como tal. Ok, muy bien. A ver, Angélica, ¿qué te llevas hoy de esta clase? Bueno, yo Conceptos nuevos. De conceptos nuevos. Pues bueno, yo ya sabía más o menos cómo era la inflamación, pero realmente no recordaba como tal los pasos específicos. Entonces creo que volvió a ser como una retroalimentación, a acordarme de nuevo de los pasos que pues llevaban, ¿no? Todo lo que tenía que suceder. Conceptos nuevos, el exudado y transudado. Creo que eso son conceptos que me gustaría estudiarlos más, conocerlos más a fondo, porque pues realmente no estaba yo relacionada con ello. Diferenciarlos, Sí, ¿verdad? exudados, Pues, igual no te preocupes de los trasudados, que eso lo vamos a revisar en otra unidad más adelante. ¿Bien? Sí. Y Okay. igual me llevo lo de exudado seroso y exudado purulento, que hay que pues también saber diferenciarlo. Y pues sí, como tal, recordar de nuevo todo, recordar cosas que son importantes para la para la inmunidad Para mantener nuestra Ajá. inmunidad, nuestros sistemas Ajá. intactos, ¿verdad? Sí, tal cual. Defensivos. Muy bien, gracias, Angélica. Gracias. Bueno, chicos, pues son las 2:46, faltarían 15 minutos de la clase.